tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta entrevista y pues antes que nada, en nombre del Instituto Electoral del Estado de México, les damos la bienvenida y los felicitamos por haber llegado a esta etapa de este proceso para la selección de vocales y les comentamos cómo va a ser la dinámica, no sin antes presentarme. Yo soy Verónica Veloz, soy titular de la Unidad de Comunicación Social y me estarán acompañando en este rol de entrevistas la consejera electoral, la maestra Karina Vaquera, y el director de partidos políticos, el licenciado Osvaldo Gómez. Tenemos alrededor de 20 minutos para la realización de la entrevista virtual. Cada uno de nosotros les estará haciendo una entrevista que será la misma para los tres. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? No. Okay. La dinámica también será de que tienen que ser concretos, pero no por esto omitir algunos de las cuestiones que ustedes consideren importantes que nos puedan ayudar para la entrevista. Durante esta actividad seguramente verán que estamos haciendo algunas anotaciones, que quizá bajamos la mirada y estamos anotando, pero es parte de lo que nosotros tenemos para ir anotando sobre su evaluación. Empezaríamos esta primera ronda con la siguiente pregunta. Nos gustaría que nos mencionaran una situación en donde su integridad o la de algún miembro de su equipo de trabajo haya quedado en duda. Y si nos pueden explicar brevemente qué hicieron para resolverlo. Si pueden decirnos sobre todo como que la cuestión de su último trabajo y la actividad, sobre todo esa pregunta que les acabo de comentar. Empezaríamos en esta primera ronda con Montserrat. Bueno, buenas tardes a todos. Mi situación ha sido que un colaborador, cuando estaba dando clases y era coordinadora en la Universidad del Valle de México, se vio inmiscuido en un problema de comprar la calificación de alguno de nuestros alumnos y bueno, como era parte de mi equipo, se confrontó la situación de que el maestro ya tenía una red de pedir dinero a los alumnos y esta circunstancia pues ponía en riesgo o en duda la situación de la coordinación que yo tenía con ellos. ¿Y cómo se resolvió? Bueno, me senté a hablar primero antes con las personas involucradas, que era el alumno y el profesor que estaban inmiscuidos en el problema, y posteriormente conjunté a todos los profesores haciéndoles la invitación de que tuvieran más cuidado en que no se dejara a malinterpretar el que los alumnos hablaran en privado con ellos, como que les puse ciertas reglas para que efectivamente no se pusiera nuevamente en duda la certeza de las calificaciones que estaban poniendo y además el que se pudiera comprar la calificación con los alumnos. Gracias, Montserrat. El turno para Aida Karina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Maestra Karina también, buenas tardes. Pues en este caso a lo mejor la duda surgió en cuanto a mi persona junto con otros compañeros en el trabajo que apenas también concluimos para INEGI en la cuestión de la selección del personal que tuvimos que hacer para el Censo de Población y Vivienda. Entonces, pensaban que se les daba a lo mejor preferencias a personas que se conocían o la situación. ¿Qué hicimos en este caso? Pues valorar verdaderamente la capacidad y la experiencia que pudiera tener el personal que se estaba solicitando para el levantamiento de la información. En este caso, fue durante este año esa situación. Digo, afortunadamente, pues todo es tan claro en las instituciones en las que he podido elaborar, pero pues sin problema, no se tuvo mayor situación más que el saber el por qué se eligen a las personas con las capacidades y las habilidades para hacer el trabajo de campo necesario. Gracias. Gracias, Aida Karina. Y finalmente en esta primera ronda, Enrique. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer en un primer momento la oportunidad que me han dado por llegar a esta etapa para vocal. Y bueno, en relación a la pregunta que se plantea, podría decirse a lo mejor que
un tanto genérica en el sentido de que sí ha sido cuestionada o puesta en peligro nuestra integridad. Podemos hablar de una integridad física, una integridad moral, una integridad profesional. En el ejercicio de mi profesión como abogado postulante, mi integridad, vamos a llamarlo profesional y ética, se ha cuestionado en algún momento por mis propios clientes en una ocasión, cuando se estaba hablando de la liquidación de la sociedad conyugal, de la repartición de bienes que se habían generado durante el matrimonio, toda vez que, bueno, estaban involucrados bastantes bienes y pues los procedimientos judiciales últimamente se han alentado un poco en atención a que las cuestiones de la pandemia, etcétera. Sin embargo, bueno, mi propio cliente pensaba que, bueno, que el retraso era propio de un servidor. Sin embargo, bueno, cuando se reanudaron las actividades judiciales, se le dio la oportunidad a mi cliente, en compañía de un servidor, pues de checar el propio expediente y ver el estatus cuál era, ¿no? Porque cuestionaba que posiblemente su servidor estaba teniendo entendidos con la contraparte para lograr un beneficio a la contraria. Y bueno, se quedó claro, se aclaró la situación, y para dejar siempre claro este punto, lo que procura un servidor es firmar un contrato de prestación de servicios. Últimamente, bueno, lo más cercano a la presente fecha, y en cuanto a la integridad física, si lo podríamos llamar de esa manera, fue cuando un servidor participó como asesor jurídico de la víctima, participó en la detención de 4 presuntos responsables por el delito de extorsión. Fue un pago controlado y, bueno, se les vinculó a proceso y se les dictó una sentencia condenatoria. Es cuanto. Gracias. Gracias, Enrique. Le cedo la palabra al director de partidos políticos, el licenciado Osvaldo, para que continúe con la entrevista. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que yo les formulo, les pediría que me mencionen una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde haya resultado beneficiada la colectividad en su entorno laboral, o bien donde ustedes viven, en su comunidad. Empezaríamos con Enrique, por favor. Gracias. La última acción es, bueno, su servidor es, hasta la fecha, es titular de un despacho que se denomina blindaje jurídico. Este despacho, a inicios de año, aquí en mi comunidad en San Mateo, Zacatipan, Toluca, Estado de México, tuvimos a bien realizar una campaña de asesoría jurídica gratuita, brindando el servicio a la comunidad para efecto de que tuvieran asistencia legal. Los asuntos más recurrentes que llegaron fueron pensiones alimenticias y violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer. En ese sentido, bueno, seleccionábamos los casos más delicados y les de darles la asesoría jurídica gratuita. También se les representó en algunos casos más delicados con la intención de salvaguardar los derechos de la integridad física de la mujer, de los niños sobre todo. Gracias, Enrique. Aida, por favor. Sí, buenas tardes. Pues con respecto a esa situación, realmente ahorita me encuentro apoyando moralmente a la Asociación de Padres de Familia de la escuela primaria donde acude una de mis hijas. Terminamos un ciclo el año pasado, pero por motivos de la pandemia pues no se siguieron trabajos. Se ha obtenido apoyos precisamente para esa institución, que es una institución un poco extensa en áreas verdes y con algunas necesidades muy fuertes. Ahorita pues le llegó un apoyo por parte también del gobierno de la recolección para aguas pluviales, como cuenta con un narcotecho, pues se busca obtener beneficios para esa primaria y en este caso pues para todas las escuelas que se encuentran en nuestra comunidad, que es San Nicolás Tlaxcala, municipio de Capulac. Entonces, de manera moral, apoyo a esta escuela para que podamos obtener beneficios, en este caso para las instituciones. Gracias. Muchas gracias, Aida. Por favor, Monse. Sí, buenas tardes. Bueno, de mi trabajo que estuve anteriormente, si bien yo no era
titular, colaboraba y apoyaba en dar ideas o estrategias para el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo podríamos incluir a la ciudadanía en temas de participación ciudadana? Sobre todo, bueno, porque nos tocó el tema de la pandemia, se daban estrategias, por ejemplo, con el tema de la consulta infantil, se revisaban maneras de cómo desde los infantes se tenía que crear esa conciencia para que se les inculcara el que participaran. También trabajé, bueno, en apoyo, insisto, en dar métodos e ideas de cómo se debe de dar a conocer a la ciudadanía el tema de la participación ciudadana, porque a veces no se tiene ese conocimiento de manera general y es muy, muy difícil acercar a la ciudadanía a que participe, ¿no? Y vea la importancia que tiene el votar y el que sea parte de la toma de decisiones de su entorno, y la importancia y el impacto que tiene el que ellos salgan y participen cada día de la jornada electoral. Yo creo que esa es una de las partes primordiales que estoy interesada en que se siga viendo cómo difundir esa pasión por el participar y ser parte de la toma de decisiones de su estado, de su municipio y del país. Es cuanto. Muchas gracias, Monse. Gracias, Vero. Es cuanto. Gracias, licenciado Osvaldo. Y ahora el turno es para la consejera, maestra Karina Baquera. Por favor, consejera. Gracias, maestra Verónica, Aida, Montserrat y Enrique. Felicidades por llegar a esta etapa. Yo les quiero preguntar, en su última posición laboral, en su último empleo, en su última actividad laboral que tuvieron, ¿qué indicadores les permitieron a ustedes comprobar que cubrieron y que cumplieron con las metas que se tenían esperadas? Iniciaría con Karina, por favor. Sí, pues las metas considero que sí se cumplieron. Fui contratada como responsable de área para INEGI en el censo de población. Estuve en una zona que pues ese instituto considera un poco complicada, como fue Metepec, toda la zona residencial. Sí considero haber cubierto todas mis metas en el hecho de que, vuelvo a reiterar, estuvimos en una zona de residenciales donde el acceso es restringido mayormente, en donde tuvimos que generar mucha unión, en este caso, con los administradores de los residenciales y poder tener el acceso con las personas al interior del mismo. Hubo a lo mejor uno o dos donde no se permitió entrar, pero por cuestión de seguridad, que ellos mismos nos decían, pero al final de cuentas se cumplió el objetivo que se tenía en Metepec. En obtener toda la información necesaria fueron mínimas y yo me quedo tan satisfecha con el trabajo que hice porque fueron mínimas las viviendas. Si me tocaban 30,000 viviendas que contar, me habrán quedado como 100 que no se pudieron censar por motivos diversos, pero sí me quedé muy satisfecha y haber cubierto todo lo que yo me había planteado para ese empleo que me habían asignado. Es cuanto. Gracias, Karina. Enrique, por favor. Bien, gracias. Dentro de mis dos últimos empleos formales, por llamarlo de esta manera, se encuentra el Instituto Nacional Electoral. Laboré en la vocalía de organización en la Junta Local y pues criterios objetivos para considerar que un servidor cumplió con las metas establecidas es que dentro del propio instituto se encuentran con metas anuales, metas mensuales que se deben de cumplir. Su servidor era coordinador distrital de los distritos electorales federales 1, 3, 4, 9, 15, 19 y 23. Entonces, bueno, de manera mensual y de manera semestral se entregaban reportes a la coordinación administrativa para efecto de acreditar que se estaban realizando las actividades. Sin embargo, bueno, mi relación laboral terminó toda vez que comencé a estudiar el doctorado y bueno, ya por cuestiones de tiempo y superación profesional y personal,
pues decidí dejar el instituto para continuar con mi doctorado, que a la fecha, bueno, ya terminé, me encuentro titulado. Y bueno, por ejemplo, otro empleo, el último empleo que estoy desempeñando es dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México como catedrático de la Facultad de Derecho. También se entrega un reporte anual, se llama POA, en el cual se establece ciertas actividades que se van a cumplir y bueno, se tiene que acreditar que se dio cumplimiento con evidencias, etcétera, reportes mensuales, etcétera. Gracias. Gracias. Finalmente te escucharemos a ti, Montserrat, por favor. Sí, gracias, consejera. En mi último trabajo, bueno, lo podríamos medir a través de la eficacia, la eficiencia de la entrega de los trabajos oportunos que se me encomendaban, el resolver los problemas que se pudieran dar dentro de mi área. De igual manera, en tiempo y forma, tener a tiempo las indicaciones que me solicitaba en ese entonces mi consejera, tener la calidad de los trabajos que se entregaban. Yo creo que eso era uno de los indicadores. Y ya de manera más como tal, cuando estaba de coordinadora, sí medían indicadores de ver el tipo de concentración de alumnos que teníamos, que no se dieran de baja, el ver el nivel educativo, si subía. Creo que ahí cumplí una meta, que fue el subir el nivel educativo en la escuela en donde estaba, el subir el nivel de alumnos también se medía, y el desempeño de cada uno de mis docentes, de que los evaluaran bien, que cumplieran con todos los objetivos que solicitaban en la escuela, que dieran bien sus clases. También tenía ahí que, yo como coordinadora, tenía que medir la eficiencia de mis docentes, y por ende se medía la eficiencia que yo pudiera tener en cuanto a la evaluación que los alumnos hacían de ellos y el desempeño que tenía. Es cuanto. Gracias, Montserrat. Maestra, por mi parte sería todo. Gracias, consejera. Pues hemos llegado al final de esta entrevista virtual. Les agradecemos y les pedimos que estén muy pendientes de sus correos electrónicos y a través de las cuentas oficiales del instituto para seguir de cerca los resultados y las siguientes etapas. Les deseamos muchísimo éxito, que tengan muy buena tarde, y siendo las 4 de la tarde con 21 minutos, damos por concluida esta entrevista. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.